Estoy de verdad que muy contenta de empezar a transmitir esto en vivo. La idea y el objetivo de estas transmisiones es poder llegar con información fiable, certera, profesional, pero no por eso también cercana a ustedes, que haya una cierta interacción a través de sus comentarios. Vamos a ir leyéndolos, así que si tienen inquietudes, cualquier duda la pueden ir haciendo y en la medida de lo posible vamos a ir contestándola, ¿ya? Les doy la bienvenida a todos los que se van sumando a esta transmisión. La idea mía es ir haciéndola mes a mes, ir conversando sobre temas que sean de interés para todos los que están allá al otro lado de la pantalla. Vamos a hablar, y por supuesto, temas que a mí me encantan y es lo que me he venido dedicando, ¿no es cierto? La llegada a la primera regla, el ciclo menstrual. Probablemente invitemos a gente para hablar sobre el embarazo, el puerperio, el parto, en general sobre el ciclo sexual y reproductivo de la mujer. Así que también les pido que dejen en los comentarios si es que tienen algún tema de interés, para ir yo también contactando a profesionales expertos en el tema. Quisiera presentarles a mi invitada de honor hoy día. Ella es médico, Lorena Giusan, es inmunóloga clínica, es académica de la Universidad de Chile, es miembro de la sección de Inmunología, VIH y Alergias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también es inmunóloga de la Clínica Alemana. Y hoy día nos viene a comentar, ¿no es cierto?, sobre las alergias alimentarias y las intolerancias alimentarias. Vamos a hablar un poquito de ello. Así es que los invito, le agradezco a la Lore su participación y la acogida que tuvo y la generosidad que tuvo de venir acá. Además que ella es madre de 3 niños, así que tiene un triple valor el que ella esté acá disponiendo de su tiempo para nosotros. Voy a ver aquí al ladito si es que puedo ver de más cerca sus comentarios y vamos a empezar con la entrevista. Ahí están. Ahí están, atentos todos. Muy bien. Saludo a Jacqueline, a Laura, a Cote Ruiz, a Jane Figueroa. Gracias por estar ahí, porque si no estaríamos como locas hablando solas. Así que esto existe porque hay gente allá atrás que quiere conocer sobre el tema. Así que bueno, mira, partamos como una pregunta básica en el fondo, ¿de qué se trata cuando hablamos de una alergia alimentaria y qué síntomas nos harían sospechar de que tenemos un niño? ¿No es cierto? Vamos a hablar principalmente del tema de niños, lactantes. ¿Qué nos haría sospechar de que podríamos hablar de un diagnóstico de alergia? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Los saludo a todos. Hay muchas reacciones adversas que pueden ocurrir con la ingesta de un alimento o de un aditivo alimentario, y no todas ellas se tratan de alergia propiamente tal. Somos estrictos en la definición de alergia cuando hablamos de que hay una célula o un anticuerpo que ha formado el sistema inmune que hace que uno rechace un alimento en particular, ¿ya? Y eso es súper importante porque el manejo de una alergia es con exclusión del alimento en cuestión. Hay muy pocas otras cosas, ya probablemente vamos a ir hablando, pero hay muy poquitas cosas que podemos hacer, no hay terapias, tratamientos, etcétera, sino que es la exclusión. Entonces, cuando nos enfrentamos a un niño, sobre todo un niño pequeño, un lactante que tiene alergia alimentaria, es muy importante definir si es una alergia o no, porque si es una alergia, efectivamente el tratamiento va a ser con dieta de exclusión. Exacto. Pero también, por ejemplo, pasa que a veces hay un sobrediagnóstico y toda esa alergia, y a los niños les sacan muchos alimentos y terminan comiendo 2 o 3 cosas, y eso no es necesario y al final es perjudicial porque es un niño en formación y necesita, por lo tanto, muchos nutrientes, etc. Ahora, en términos como de los síntomas, va a depender mucho de la edad del paciente, los síntomas que se presentan, ¿ya? Como vamos a hablar de niños particularmente, la alergia alimentaria puede afectar todos los sistemas del organismo. Entonces,
en los niños es muy frecuente todas las manifestaciones gastrointestinales, ¿ya? Eso es lo más frecuente, Eso es lo más frecuente, puede partir desde muy chiquitito, desde muy pequeños, porque las proteínas de los alimentos pueden pasar a través del embarazo, pasan de la madre al hijo. En el fondo, muy precozmente, en el nacimiento de un niño uno puede empezar a observar algunas manifestaciones de alergia. Entonces, para ir en orden, el tubo digestivo en los niños es uno de los de los órganos que genera muchos síntomas. Y el tubo digestivo parte en la boca y termina en el ano, en el potito. Entonces, son niños que pueden tener reflujo. Hay que ser muy acucioso porque tú sabes que es normal el reflujo en los niños, pero son reflujos que comienzan a tener algunas características ya patológicas, que se salen de lo normal, ¿cierto? Niños que realmente en la cantidad, vomitan un montón, en la cantidad, pueden aparecer compromiso en estado general y son niños que comienzan a tener compromiso nutricional. O sea, que empiezan a no ascender en su curva de peso y de talla, ¿cierto? Pueden tener es bien habitual la distensión abdominal. Niños que pueden tener deposiciones, es bien difícil cuando uno es mamá por primera vez, la caca de los niños es media disgregada, pero en realidad son cacas que son o más líquidas de frentón o cacas que empiezan a ser hilatúas porque tienen moco, porque tienen mucosidad, y eso porque el tubo intestinal está inflamado. Y de frentón puede aparecer ocasionalmente deposiciones con sangre, con hilachitas, ¿cierto?, de sangre. Niños que pueden tener como frecuentemente el poto muy cocido. Entonces las mamás le ponen Hipoglós u otras marcas, qué sé yo, de pastas Lázaro, etcétera, etcétera, y otros que frecuentemente están cocidos. Otro órgano que puede estar comprometido es la piel. Y espérate, ¿toda deposición con sangre es con mayor frecuencia? ¿Habría que pensar en una alergia alimentaria? ¿Podría haber alguna? Hay otro diagnóstico que uno debe plantearse, pero con bastante frecuencia. En un niño que sangra con las deposiciones, hay que pensar en alergia alimentaria, hay que pensar en infecciones, ¿cierto?, que también es habitual. Hay que pensar en alteraciones o malformaciones vasculares del intestino, que a veces también pueden hacer sangrar. A veces hay pólipos que también pueden hacer sangrar. O sea, no todo niño que sangra necesariamente va a tener una alergia alimentaria. No hay ninguna condición que por sí sola sea diagnóstica de alergia alimentaria, y por eso es importante evaluar todo el contexto en el que se van presentando los síntomas y los signos. El otro es la piel. La piel también, hay distintos tipos de manifestaciones, desde las ronchas, como cuando pican los zancudos, hay eczemas, o sea, resequedades de la piel que toman ciertas localizaciones, que es lo que empezamos a llamar dermatitis atópica. Pueden haber inflamación, hay respuestas que son súper rápidas frente al consumo de un alimento, y el niño puede consumir un alimento que se le inflame un ojo, se le ponga la gordita en la boca, o de frentón el compromiso ya, otro órgano, la vía aérea, que consume el alimento el niño y de repente que no pueda respirar, o es más peligroso porque en el fondo pone en riesgo la vida, ¿cierto? ¿Y es definitorio el plazo en que se presentan los síntomas y el consumo de alimentos, o podemos esperar, no sé, que pasen más de 72 horas y estamos hablando ¿podríamos pensar en una alergia alimentaria también? Sí, porque el sistema inmune tiene distintas maneras de responder frente al consumo de un alimento. Entonces, si responde con unas moléculas que se llaman anticuerpos, que en la alergia es inmunoglobulina E, la respuesta clínica es súper rápida. Entonces, es la historia, por ejemplo, del niño que se toma el biberón de leche y dentro en general de la primera hora presenta inflamación de un ojo o inflamación de la vía aérea, aparición de ronchas, como estas, nuevamente como cuando pican los zancudos. Esa respuesta es rápida, esa respuesta es IgE mediada, puede llegar hasta el choque anafiláctico o anafilaxia, que es la manifestación ya más severa, donde cae la presión arterial, el niño puede tener compromiso de conciencia, o sea, eso es rápido dentro de la primera hora. Y es riesgo vital, digamos. Y hay otras manifestaciones que son las que llamamos retardadas, en que no hay anticuerpos o inmunoglobulina de por medio, sino que hay células del sistema inmune que están comprometidas. Y esas respuestas pueden ser a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas. O sea, puede haber un intervalo de tiempo mayor. Entonces ahí es más difícil orientar el diagnóstico, porque el niño puede consumir un alimento hoy y comenzar a la semana siguiente con caca, diarrea, disgregadas, con sangre, mucosas y lachenta, dolor abdominal. Hay una cosa que se nos olvidó que igual es importante
tocar, que es el tema de los cólicos, que es tan habitual en Sí, los pues, los lactantes lactantes también. y es bien controvertido si los cólicos pueden o no ser una manifestación de alergia alimentaria. ¿Ah? Hay estudios, los estudios científicos son discordantes. Hay algunos que sí concluyen, digamos, que los cólicos pueden ser una manifestación de alergia alimentaria, hay otros que dicen que no. Tú sabes que la real causa de los cólicos no la conocemos, ¿cierto? Entonces hay que analizar muy bien el contexto y buscar otras manifestaciones. En el fondo se van sumando puntos para definir. No todo niño que tiene cólico es un niño que tiene alergia alimentaria. Y la otra manifestación que es discutible es la constipación. Niños que de repente les cuesta un montón hacer caquita y que pasan la mamá muy preocupadas 2 o 3 días, que por lo tanto si no hacen caquita están hinchaditos, les duele la guata, pero la constipación también es una manifestación que los trabajos científicos también son discordantes en concluir si puede o no ser de alergia alimentaria. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Al igual que los cólicos, hay que analizarlos muy en el contexto. Por eso es tan importante la historia clínica, el examen físico. Exacto. Hay otros sistemas que también se pueda comprometer, dijimos el digestivo, la piel, el aparato respiratorio. Ahí también es importante porque solo compromiso del aparato respiratorio como manifestación de alergia alimentaria es menos del 1%. Ya. Es súper poco. Entonces, en general, ponte tú, son niños que tienen otras manifestaciones y además tienen compromiso, ponte tú, rinitis alérgica, o sea, moco, congestión, porque también hay, la alergia alimentaria es un tema que hemos ido conociendo más, hemos ido hablando más, pero a veces también sobrediagnosticando. Entonces, también a veces pasa que el niño tiene moquito y tiene moquito recurrentemente, agüita, estornudos, etc. Ponte tú y le suspenden la leche. Y el niño mejora. Realmente eso, cuando solo hay mocos, ¿cachai? Nariz comprometida, como manifestación de alergia alimentaria, es muy, muy poco frecuente. Generalmente el aparato respiratorio está comprometido, pero en el contexto de otro compromiso. ¿Ya? Eso. Perfecto. Oye, ¿y se conocen cuáles son los posibles factores que pudieran causar las alergias alimentarias? ¿Hay ciertos factores de riesgo, hay ciertos factores protectores también de las alergias? Sí, se conoce, bueno, hay un componente genético que es indudable, que es con factor de riesgo para desarrollar alergia. El hecho de tener un padre o una madre que sean portadores de alergia alimentaria, que tengan dermatitis atópica, que hayan tenido rinitis o que tengan rinitis alérgica y asma bronquial, es un factor de riesgo para que el niño tenga una alergia alimentaria. ¿Ya? Cuando uno de los dos padres tiene alguna de estas manifestaciones, el riesgo del hijo de tener una de estas manifestaciones es de un 50%. Y cuando los dos padres tienen alguna de estas condiciones, el hijo tiene un 75% de riesgo, o sea, súper alto. La prematurez también es un factor de riesgo para desarrollar alergia alimentaria, porque los niñitos que son prematuros tienen una respuesta inmune a nivel del tubo digestivo que es distinta y que los predispone, es distinta en términos de que les cuesta desarrollar tolerancia a los alimentos. Por lo tanto, también es un factor de riesgo. Hay que pensar que los alimentos son exógenos a nosotros. Y todos nosotros, tú y yo, todos los que están allá, montamos una respuesta de tolerancia frente a los alimentos. Eso es lo normal, reconocer un alimento y tolerarlo. Y ahí participan las células del sistema inmune para tolerar esto que es extraño. Y en los niños alérgicos o en los adultos alérgicos, todos estos fenómenos de tolerancia se pierden. ¿Ya? Entonces, los niños prematuros son niños que tienen una respuesta inmune más inmadura y por lo tanto están más predispuestos a no generar tolerancia y por lo tanto tener alergia. ¿Ya? Todos los procesos infecciosos generan también aumento de la permeabilidad del tubo digestivo y eso hace que también las proteínas ingresen de una manera más inmunogénica, o sea, más alergizante que de lo habitual. Por lo tanto, las infecciones también predisponen. ¿Ya? En ese sentido también el uso de algunos antiulcerosos, tú también, mucho omeprazol, mucha ranitidina, que son fármacos que usamos para tratar reflujo, etc., también alteran el pH gástrico y en ese sentido también alteran la digestión de las proteínas y hacen que estas proteínas ingresen de una manera más inmunogénica al tubo digestivo. Por lo tanto, ahí, ojo, porque... De ahí la importancia de no automedicarse. Y de no, claro, de no dar, o sea, de usarlos de manera súper racional, porque también podríamos, al tratar, por ejemplo, a un niño con reflujo, de alguna manera estar predisponiéndolo a desarrollar una alergia. Ahí el equilibrio es súper fino. Factores protectores, tenemos varios, o sea, no sé si varios, pero mira, la forma del parto, la forma en que el niño nazca, se ha asociado en general
a proteger de las alergias cuando los niños nacen por un parto vaginal, ¿ya? Que es lo habitual. Las cesáreas en ese sentido, los niños que nacen por cesárea están más predispuestos a sufrir de alergias y dentro de ellas de alergia alimentaria, ¿ya? Y la lactancia materna también es súper conocido, eso está muy estudiado como factor protector para el desarrollo de las alergias, ¿ya? Eso es indudable. Vayamos viendo si es que, mira, aquí Cote Ruiz dice, estamos con contraprueba de leche de vaca, llevamos 5 días sin reacciones, siendo que él reaccionaba antes a la primera hora. ¿Podría ser que ya no tiene la alergia a la proteína de la vaca o recomiendan esperar una semana más? Depende de la edad, porque no sé qué edad, espérate, ¿cuánto la leche? No dice. Días. En general, mira, él dice que reaccionaba dentro de la primera hora. De la primera hora y ya lleva 5 días sin reacción. Ya, depende de la edad, porque en general las alergias que son inmediatas a la leche son alergias que cuesta más que el niño adquiera tolerancia, ¿ya? Las alergias que son más retardadas, que son otro tipo de alergia, en general el 98% adquirir tolerancia a los 2 años. Sería interesante saber qué edad tiene el niño, porque en el fondo, si es un niño que ya es mayor y ya lleva 5 días y antes le pasa dentro de la primera hora, uno podría decir que va bien encaminado. Nos podría retomar la pregunta cuando nos diga. Retomando. Después dice, ¿puede un bebé de 7 meses manifestar alergias si antes no había presentado síntomas? Sí, las alergias se desarrollan en cualquier momento de la vida y cuesta un montón entender el concepto de por qué. Claro. Si yo siempre comí bueno, justamente eso es lo que te provoca la alergia, definitivamente. Porque has estado expuesto a ese alergeno y la respuesta inmunológica puede variar en cualquier minuto y hay que entender de la vida y hay que entender las alergias como cualquier otra enfermedad. O sea, nunca fuiste hipertenso hasta que te declaraste hipertenso, nunca fuiste diabético hasta que te declaraste diabético, nunca fuiste alérgico hasta que lo hiciste. Entonces, el hecho de que siempre hayas tolerado previamente un alimento, un fármaco, etcétera, no condiciona nada para que no vayas a desarrollarlo. Exacto. Y pueden mutar los síntomas, por ejemplo, acá dice mi hijo era al principio súper gástrico y ahora sus reacciones están más dérmicas. Sí, pasa, que van cambiando. Y esa mutación que dice Ángel Valesca. Ángel Valesca, es lo que conocemos como marcha alérgica, fíjate, que habla que las primeras manifestaciones de alergia en la vida son muy digestivas y son muy de alergia alimentaria. O sea, los niños como manifestación de alergia en las primeras etapas de la vida tienen la dermatitis atópica, tienen la alergia alimentaria. Y luego en la medida que van creciendo, van dejando atrás esas manifestaciones y son niños que van desarrollando rinitis y asma bronquial. Ese concepto se llama marcha alérgica. Ahora, puntualmente ella lo pone en términos de que si tenía primero compromiso digestivo, luego puede tener compromiso cutáneo. Y efectivamente es así, porque además las enfermedades alérgicas se van asociando. Es muy frecuente tener, o sea, no sé si es muy frecuente, pero está dentro de las posibilidades que vayas teniendo primero una alergia alimentaria que fue de manifestación gástrica y luego a lo mejor el niño va a desarrollar dermatitis atópica. ¿Al mismo alimento? ¿O puede ser al mismo alimento, puede ser reacción cruzada, puede ser con sensibilización ahora con otros alimentos y desarrollo de alergia hacia otros alimentos. Ya. Oye, y hablemos un poquito de la dieta, del tratamiento, ¿no? Porque acá nos pregunta JL si debe una mamá iniciar eliminación de alimentos de su dieta sin consultar con un especialista. Yo creo que no, porque en el fondo una madre normal, sana, sin ningún tipo de restricción previo a su embarazo, come de todo, ¿cierto? Entonces, cuando un niño comienza un lactante a tener manifestaciones de alergia, ¿cómo te orientas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo te orientas a cuál es el alimento que está generando el problema? Entonces ahí viene 2 posibilidades. Uno es comenzar a eliminar como por epidemiología, ¿ya? Y en los niños, en general en el mundo, los alimentos que mayor frecuencia causan alimentos son la leche, el huevo, el trigo, la soya, ¿cierto? Entonces uno podría plantear a una mamá dejarla con una dieta de eliminación más o menos, o sea, bastante restrictiva, sin leche, sin huevo, sin trigo, sin soya, sin frutos secos, sin pescado, sin marisco, que es como lo habitual,
¿cierto? Pero si te fijas, va sacando proteínas importantes en una mamá que tiene que estar nutricionalmente en buenas condiciones para poder amamantar, ¿cierto? La dieta de exclusión en una madre siempre lleva una suplementación. O sea, si yo voy a dejar una mamá sin leche, necesariamente tengo que darle calcio, ¿ya? Eso es súper importante también. Entonces, considerar también ahí, hablar un poco también de que hay mujeres que empiezan a tomar estas bebidas vegetales, porque no son leches, ¿no? O sea, la leche es la secreción que sale de las glándulas mamarias de animales que son mamíferos o lecheros. Entonces, hay que considerar que esas leches vegetales dan un aporte verdadero de calcio o no, porque la absorción de calcio de origen vegetal también es distinta a la absorción de calcio de origen animal. Por lo tanto, y lo mismo, o sea, no solo las madres, sino que hay niños también que se tratan muchas veces con alergia, o sea, que tienen supuestamente alergia a la leche y parten con alimentación. O sea, no son leche. No son leche, son jugos, ¿cierto? Que esta leche de almendra o leche de arroz, etc. Nutricionalmente el aporte no es el mismo y tampoco tienen todo el aporte de fierro, de vitaminas y de oligoelementos que tienen las fórmulas para el tratamiento de las alergias. Entonces, retomando lo que él nos preguntaba, uno debe orientar el diagnóstico y hay elementos, hay pruebas diagnósticas que tú puedes hacer en niños pequeños, que son pruebas cutáneas, para orientar el diagnóstico de las alergias alimentarias. Es cierto que no tienen un 100% de sensibilidad, o sea, no soy capaz de detectar al 100% de los alérgicos realizando las pruebas, pero me acerco bastante. Y de esa manera puedo orientar la dieta de la madre, ¿ya? Y ahí, ¿cuál examen voy a hacer? A lo mejor muchos de ustedes han escuchado el prick test, que es el test cutáneo, que se hace habitualmente para los alergenos que nosotros inhalamos. Eso también se puede hacer para los alimentos. Y existe también otro tipo de exámenes para las alergias más retardadas, que son los test de parche, que son alimentos que se ponen en la espalda del niño y buscan también gatillar una respuesta inmunológica. Eso se lee a las 48, a las 72 horas. Y de esa manera, con lo que tú tengas positivo, tú te puedes ir orientando a qué dieta vas a generar en la madre de este niño que suponemos tiene alergia, o en el niño que a lo mejor puede ser un niño, no sé, de 2 o 3 años que ya no está con lactancia materna y que le vamos a elaborar una dieta de eliminación. Más específica, más orientada al... Exacto. Yo siempre le explico a la mamá, a las mamás, que en el fondo, con la realización de los PRIC y los parches, yo empiezo a tener los posibles imputados en general la alergia, que no son test diagnósticos, ¿de acuerdo? No todo lo que sale positivo significa alergia, significa sensibilización o reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Pero de esa manera voy a poder orientarme con los que están positivos a cuáles debo empezar a eliminar, ¿ya? Y de acuerdo a la manifestación del niño, si son manifestaciones inmediatas, yo la respuesta clínica la voy a ver rápidamente tras la eliminación. Si son manifestaciones retardadas, tengo que tener periodos de observación más o menos largos, que en promedio nosotros lo hacemos yo en la práctica clínica. Cuando sospecho que hay una manifestación retardada, tengo que tener un periodo de observación largo, que son por lo menos de 3 semanas. Ya, vale. ¿Ya? Oye, bueno, los alimentos que con más frecuencia producen alergia ya los conversamos, ¿no? Después de haber sido diagnosticado, ¿es posible volver después de un tiempo ir reincorporando los alimentos? Por supuesto que sí. Ahí, eso es como un poco el pronóstico, ¿cierto? Ahí depende mucho del alimento en que estemos hablando. Por ejemplo, la leche, yo te decía, depende del tipo de manifestación alérgica a la leche. Pero si es una alergia inmediata, como el caso que nos plantea esta pacientita recién, es muy probable, también es muy importante el tipo de proteína que dé cuenta de la alergia. Por eso es importante el estudio y consultar al especialista. Porque hay distintas proteínas en la leche. Entonces, por ejemplo, en la leche hay alergia a la caseína, hay alergia a las proteínas que están en el suero. Si el niño es alérgico a la caseína, el pronóstico es distinto, porque es un niño que puede llegar a la edad escolar, a la adolescencia o a la vida adulta sin adquirir tolerancia. Y niños que están muy sensibilizados, o adultos que ya están muy sensibilizados, ya es poco probable que adquieran tolerancia. Por lo tanto, el pronóstico es muy distinto. Así es una alergia de tipo retardada, estos niños que tienen sangre en las deposiciones, que tienen caquitas mucosas, este niño es muy probable, si es leche, que adquiera tolerancia en promedio, lo que te decía, a los 2 años. ¿Ya? Hay otras alergias, ponte tú en el huevo también, es una alergia que tiende a adquirirse tolerancia. ¿Ya? También algo parecido a lo que pasa con la leche. Pero la alergia al maní es una alergia que sabemos que es una alergia duradera. Porque las proteínas del maní son
son muy severas. Son como alergias como bien severas. Sí, son alergias severas, que en general son alergias IgE media, o sea, estas alergias rápidas que ponen en riesgo la vida. Ajá. Y la alergia al maní, por las características de las proteínas del maní, es una alergia que se lleva para toda la vida. Entonces, ahí el pronóstico es distinto. El niño debe portar un autoinyector de adrenalina, Ajá. por si hay consumo de trazas. Entonces, no se puede hablar. Te fijas que en el pronóstico va a depender mucho de qué alimento estemos hablando y del tipo de manifestación que se genera frente a ese alimento. Pero es posible adquirir la mayoría, por ejemplo, en el caso de los niños que son muy de alergias retardadas, el pronóstico es bueno, porque la mayoría de ellos va a adquirir tolerancia y la va a adquirir dentro de los primeros años de vida. En la etapa preescolar. Bueno, pero por eso también es siempre recomendable que acudan entonces a un especialista, ¿no? Para que les haga toda la historia y no que empiecen con la dieta de exclusión así abasto, como sí. Porque además hay un tema súper ligado a las dietas de exclusión que genera mucha angustia en una mamá que está amamantando, tener una dieta de exclusión que sea no comer nada. Exacto. Es súper angustioso. Entonces se genera un círculo vicioso en el fondo de una mamá que está angustiada, que está súper ansiosa porque no puede comer nada, y mientras más ansiosa esté, menos leche produce, entonces el niño queda con hambre, entonces el niño llora. Te fijas que la dinámica comienza a ser súper desgastante, sí. Se pierde lo rico en la lactancia. Exacto. Entonces, en la medida que podamos hacer una dieta de exclusión, identificando realmente el alergeno, te permite tener a lo mejor una mamá que no va a poder tomar leche ni derivado, tú le vas a dar calcio, ¿cierto? Y ya, y listo. Y no va a caer en una dinámica de sacar y sacar. Y hay otra cosa súper importante, que hay estudios recientes, que salió ahí un estudio que es de este año, que es del doctor Tutuá, que se llama el estudio LIP, por si acaso hay algún colega que lo quiera leer, y que él nos demostró que en niños cómo podemos prevenir la alergia alimentaria. Y es un estudio hecho con maní, y que los niños, que consiste en que en los niños que tienen riesgo de desarrollar alergia al maní, son niños que los expuso precozmente, 4 meses de vida, al consumo del maní. Y son esos niños, o sea, súper como locos, niños que están predispuestos a desarrollar alergia al maní, les da maní desde muy chiquitos, 4 meses, y son niños que con el tiempo los observó y desarrollaban menos alergia al maní que aquellos niños que estaban sometidos a dietas restrictivas de maní, ¿cachai? Entonces hemos ido también entendiendo que existe un periodo en la vida de los niños que es una ventana de oportunidad de adquisición de tolerancia, que es muy precoz, entre los 4 y los 6 meses de vida, y que son niños que tienen que comer, y que mientras más alimentos coman, son niños que más, o sea, la diversidad de la alimentación también impacta en el desarrollo de la alergia. Son niños que en el fondo, mientras más precoz tengan más alimentación y más diversa, a lo mejor no va a cambiar la manera como alimentamos a nuestros niños, que comenzamos la alimentación sólida a los 6 meses. Con estos estudios lo que tenemos que esperar, porque este estudio está hecho es de maní, ¿ya? Y ahora hay otros estudios que está desarrollando, que es con otros alimentos, para tratar de ver si a lo mejor en los niños predispuestos a desarrollar alergia alimentaria, esta alimentación precoz con ese alimento, a lo mejor leche, el hermano de un niño con alergia a la leche, a lo mejor vamos a tener que alimentarlo precozmente para justamente inducir el desarrollo de tolerancia. Entonces, toda esta dieta restrictiva de múltiples alimentos y todo, que lo hacíamos hace quizás 10 años atrás, estamos viendo ahora con la evidencia científica que nos está cambiando la mirada. Oye, dice por aquí, los probióticos han demostrado en forma clara evitar o ayudar en el tratamiento de las alergias alimentarias. En la habitación no. O sea, hubo una etapa de todo este desarrollo de la alergia alimentaria en que, por ejemplo, a las madres que ya tenían un hijo con alergia, en un segundo embarazo, se les prohibía a partir del segundo o del tercer trimestre, que es el periodo en que comienza el traspaso de proteínas hacia el feto, se les prohibía la leche. ¿Ya? O sea, le sacaban la leche. Y la teoría decía, bueno, si el niño no se sensibiliza, no va a desarrollar alergia alimentaria. Y la verdad es que no se vio ningún tipo de resultados. Son niños que desarrollan la alergia igual. Por lo tanto, dejamos de prohibirle a las embarazadas en el segundo o tercer trimestre que tomaran leche. Otros estudios se realizaron administrándoles probióticos a las madres que ya tenían un hijo con alergia alimentaria,
Y en el fondo lo único que se ha visto es que, y tampoco son algunas cepas de probióticos, no son cualquier probiótico, y tampoco son los probióticos lácteos que encontramos en el supermercado. No. Son probióticos en cápsulas, que en el fondo tú puedes manipular bien la cantidad de probióticos que le estás dando. Ya, y la administración de probióticos en madres embarazadas ha demostrado que disminuye el desarrollo de dermatitis atópica asociada a la alergia al huevo. Ya. Súper específico. Sí. Súper específico. Ya. O sea, tampoco la administración de probióticos logra evitar el desarrollo de una alergia alimentaria. ¿Ya? Y en términos como del tratamiento, o sea, de cómo ayuda un probiótico en el tratamiento de la alergia alimentaria, también los estudios son discretos en decir, en el fondo, un niño que tiene alergia alimentaria tratado con probióticos mejora más que uno no tratado con probióticos. No hay una conclusión muy... No, yo diría bajante. Que no. Yeah. No. Oye, aquí Tiare Cristo dice, mi hija es APLB y alérgica alimentaria múltiple, estoy embarazada de 3 meses. A los 6 meses debo comenzar dieta de exclusión. Lo respondimos a los 6 meses de embarazo, claro. No tiene fundamento. Ahora, hay unas guías que se llaman guías DRACMA, que son unas guías internacionales elaboradas por comité de expertos para el manejo de alergia alimentaria, que dice que cuando tú tienes un hijo con alergia alimentaria, en un futuro hijo, tú lo que puedes hacer, si no puedes dar lactancia materna o si tienes que complementar la lactancia materna, es iniciarla con fórmulas que son parcialmente hidrolizadas. Que ahí nos metimos como en el tratamiento de en la fórmula de las leches como disponible. Porque para el tratamiento de la alergia alimentaria ya dijimos que los jugos vegetales no sirven. O sea, no nos sirve tener una leche de almendra de arroz, no nos sirve. Entonces, lo que se ha fabricado y lo que se ha generado son fórmulas que tienen la proteína, la tienen pero no la tienen mimetizada, porque en el fondo son fórmulas que fraccionan la proteína de la leche y de acuerdo al porcentaje de fragmentación se clasifican en parcialmente hidrolizada, muy burdamente, si la parten en 4, extensamente hidrolizada, si generan fragmentos ya muy pequeñitos, moléculas más pequeñitas, pero que la parten en 16 pedacitos, y fórmulas aminoacídicas, donde ya es lo más elemental de la proteína. Entonces eso hace que el sistema inmune, que está hecho para reconocer un anticuerpo, reconocer una proteína, al estar esta proteína fragmentada, es mucho más difícil o a veces imposible que la vaya a reconocer. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las manifestaciones del niño, tú puedes partir en tratamiento con fórmulas que son o aminoacídicas o extensamente hidrolizadas. ¿Ya? Y en el mercado hoy en Chile tenemos disponibles varias fórmulas aminoacídicas y varias fórmulas que son extensamente hidrolizadas. Y las fórmulas parcialmente hidrolizadas, que era la que te mencionaba antes, sirven para dos cosas. O para hacer prevención en un hermano de un niño que ha tenido alergia alimentaria, o cuando tú ya tienes un niño con alergia alimentaria que tú crees que ya adquirió tolerancia, para ir descalando desde la fórmula aminoacídica a la extensamente hidrolizada, parcialmente hidrolizada y luego a leche normal. La parcialmente hidrolizada tiene como un 40% de leche y el resto de las proteínas fragmentadas. Ahora, esto es en caso de niños que no sean amamantados, ¿no? Siempre privilegiar la lactancia materna, porque en el fondo, estas fórmulas que son de tratamiento son caras, ¿ya? Afortunadamente, digamos ahora, a partir del año 2016, estas fórmulas se entregan en los hospitales, pero hasta antes de este año eran fórmulas que se tenían que costear por parte de los papás con niños con alergia. Yo fui mamá mi tercera hija tuvo alergia alimentaria, y yo utilicé fórmulas aminoácidas y me gastaba 150 lucas al mes en leche, ¿cachai? Entonces, obviamente, en ese caso hay que privilegiar la lactancia materna porque es una oportunidad de evitar también, digamos, que vayan adquiriendo alergia a otros alimentos, porque ya cuando comenzamos con fórmulas y a veces no puedo comprar fórmulas, tengo que alimentarlo, todo es mucho más enredoso, ¿ya? Entonces siempre se privilegia la lactancia materna. Además que, claro, para no perder además todos los demás ventajas y atributos de la leche materna. Sí, de todas maneras. Veamos si es que hay más preguntas. Pareciera ser, dice acá,
hablar de alergias ambientales. Mi hijo a los 8 meses fue diagnosticado alérgico a todo, de forma permanente. Usa Montelukast y Fluxotide. Lo que pasa es que, a ver, ahí, ¿qué edad tiene el niño? Tiene ahora a los 8 meses fue diagnosticado alérgico a todo lo del ambiente menos perro y gato. Y como es tan pequeño, ¿no es posible realizar un examen? Sí, es posible realizar para saber un examen. a qué específicamente, o sea, si debieras ir a acudir a un especialista. Se puede hacer un test cutáneo inhalante. Y ojo, porque comienzan a coexistir, lo que hablaba un poquito de la marcha alérgica, comienzan a coexistir enfermedades que son muy primas hermanas entre ellas, una alergia alimentaria, con el desarrollo de una rinitis alérgica y una asma bronquial. Entonces, y al final, si tú tienes un niño que efectivamente crees que es rinítico y que tiene un asma bronquial, bueno, tienes que tratarlo como corresponde, que en el fondo es orientado un poquito al tratamiento que ese niño está recibiendo. Y hablemos así pequeñito de las intolerancias alimentarias, que a veces se puede confundir también con las alergias. Hay personas que creen que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? ¿Podemos hablar un poquito de eso? La intolerancia a los alimentos surge con otros mecanismos fisiopatológicos, digamos, donde no tienen que ver las células del sistema inmunológico. Y, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es lo más conocido, ¿cierto? Se debe a que el organismo le falta una enzima que se llama lactasa y que, por lo tanto, es imposible para la persona digerir la lactosa que viene en la leche. No la puede degradar. No la puede degradar, no la puede absorber, y eso se traduce en que la persona toma leche o un derivado lácteo y comienza con distensión abdominal, con diarrea, con dolor, ¿cierto? Muchas veces, o sea, todo el malestar, bueno, lo típico que eso es como muy conocido. Ahí no hay ni una rama del sistema inmunológico que esté activa, pero a lo mejor la persona igual tiene diarrea, ¿cachai? Tiene distensión abdominal, es parecido. Pero entonces, siempre va a ser del orden digestivo, digamos, nunca digestivo, va a ser del orden otro tipo de digestivo, claro, no hay compromiso cutáneo, respiratorio, nada. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferencia y el diagnóstico? Porque en el intolerante a la lactosa basta consumir una leche sin lactosa, que igual va a tener proteína, ¿te fijas que no que es distinta? La lactosa es un azúcar. La lactosa es un azúcar, entonces basta consumir leche sin lactosa, que están en todos los supermercados y están de línea, un poquito más caras, pero en el fondo es bien asequible, y ese paciente va a mejorar sus síntomas. ¿Ya? Es bien habitual la intolerancia a la lactosa secundaria a procesos infecciosos, y eso se ve en los niños que cursan, ponte tú, con enterovirus, diarreas por virus, virales, y son diarreas que se empiezan a prolongar y están más de una semana, 10 días con diarrea, y lo que ha ocurrido es que el niño, por el proceso infeccioso que ha tenido, ese intestino queda súper inflamado, se pierde la lactasa, y por lo tanto, al darle leche, tiene diarrea. Pero es un niño que va a ser, esta etapa de diarrea frente al consumo de leche va a ser transitoria, hasta que ese intestino vuelva a formar su epitelio normal y volvamos a recuperar la lactasa que tenía, la lactasa intestinal. Entonces, ese niño transitoriamente es intolerante. Pero después va a volver a hacer. Y en caso de que en ese niño la madre esté amamantándolo, ¿serviría que la madre suspenda la lactosa de la dieta? Fíjate que yo no conozco estudios que hayan avalado eso. Yo creo, pero me gustaría preguntárselo a un gastroenterólogo. Ellos son los que manejan, de hecho, estos temas. Los gastroenterólogos manejan los temas de intolerancia, exacto. Me gustaría preguntarle. Yo creo, pero es mi opinión personal, yo creo que no sirve en el fondo, porque lo que se traspasa a través de la leche es habría que... Porque el proceso de digestión de esa madre de la leche, se traspasar, o sea, no sé la cantidad de lactosa, que es un enredo, no lo sé. No quisiera manifestarme con algo que no es de mi manejo así. De todas maneras. Entonces, es posible que se recupere en todo caso, ¿no? Bueno, y el pronóstico, claro, el pronóstico es súper distinto, porque basta, o sea, el epitelio intestinal va a pasar, por ejemplo, 10 días, 15 días, en volver a formar todas las células, volver a recuperar la lactasa, y ya el niño transitoriamente son 15 días de leche sin lactosa y luego vuelves a la leche normal. ¿Te fijas? Estupendo. Oye, quiero ver si es que hay alguna otra pregunta más. Han estado bien participativos. Yo quería, igual disculpar estos primeros manejos de las transmisiones, ha sido así medio errático, pero pareciera ser que nos estamos viendo y nos
nos están escuchando. Les agradezco mucho su atención. También, bueno, quería preguntarte, Lore, ¿dónde te pueden encontrar las personas si necesitan ayuda médica por especialista? Trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el ex JJIR, y trabajo en la clínica alemana. ¿Y en las sedes que tiene el hospital también en Quilín y eso, no? Trabajé muchos años en Quilín y formé el centro de alergia en Quilín, pero la verdad es que ya no, porque el tiempo se va haciendo escaso, tuve contacto con 3 niños, familias. Ahí sí, estamos. Sí, trabajo, ahora estoy en el fondo en el Hospital Clínico, que está en Independencia, y en la clínica alemana. Ya. Pero hay muchos inmunólogos. La inmunología es una especialidad que ha ido creciendo a lo largo de los años. Hay inmunólogos en Quilín, hay inmunólogos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, hay inmunólogos en la Clínica Santa María, hay inmunólogos en la Clínica Servet, hay inmunólogos en varios sitios. Hay muchos pediatras también que están bien a caballo con el tema, gastroenterólogos pediátricos que también manejan el tema. Oye, ha estado, Lore, muy muy interesante el tema. La verdad es que los que se han venido incorporando, muchas de las preguntas que están haciendo están cortadas, pero en los 2 videos que hemos transmitido, así que véanlo, compártanlo. Gracias por estar ahí. Yo quisiera agradecerte, pero de todo corazón, Lore, por tu disposición. Tengo un pequeño regalito que es auspiciado además por un emprendimiento familiar que es Antojitos Ricos. Eso es para ti. Ah, yo conozco, ellos hacen... Ellos hacen panes integrales de semilla, exquisitos. Hacen muffin, cosas exquisitas. Rico, tienen también se dedican a hacer catering para eventos y sacaron una canastita puérpera para regalar a las mujeres recién paridas con cosas así exquisitas, fruta, muy nutritiva, muy rica, así que para que también miren Antojitos Ricos por Facebook y en Instagram, y antojitosricos.cl los pueden encontrar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber sido de ayuda, alguna guía. Dejen sus comentarios si tienen preguntas o si tienen alguna sugerencia, algún otro tema que les